Hola, ¿qué tal? Soy Nuria del canal Vivir el Fiat. Bienvenidos a mi canal. Espero que os sea de utilidad las cosas que hago. Contenta de veros aquí otra vez. Y nada, empezamos con el segundo vídeo que quiero hacer con vosotros sobre el estudio de la obra Libro de Cielo de Luisa Picarreta. Hoy quiero explicaros lo que he estado preparando y estudiando. Sabéis que empezamos desde cero, vamos despacio. Y os quiero explicar del volumen 1, del 1.32 al 1.73. Deciros en verdad que considero que en la obra de Luisa hay que ir muy despacio, entendiendo las cosas, no solo comprendiéndolas de modo teórico, sino haciéndolas vida propia, haciéndolas ejercitando las cosas que el Señor le pide a Luisa, haciéndolo nosotros también en nuestras vidas particulares y personales, porque son peticiones que el Señor le hace que se entiende que también nosotros estamos llamados a esto, ¿no? Es decir, no se trata, a mi entender, me puedo equivocar, no se trata a mi entender de leer una obra, entenderla, memorizarla y ya decir que estamos viviendo la divina voluntad, sino que se trata de hacerla vida, vivirla, ¿no? Vivirla y hacerla realmente partícipe, hacernos fundirnos en ella, comprenderla y vivirla. Entonces, bueno, con esto vengo a decir cosas que a lo mejor sonarán un poco fuertes o un poco quizás dolorosas o quizás un poco contradictorias, nos puede dejar un poquito en contradicción personal, ¿no? Porque hay palabras y frases que en el libro 1, en el volumen 1, se pasan por alto y son, para mi entender, los fundamentos, como las columnas principales de la obra del Libro de Cielo de Luisa Picarreta. Si no comprendemos la magnitud de estas palabras y lo que representa y lo que el Señor nos llama, pues probablemente, por más que avancemos en la lectura o incluso hagamos como se hace en otros canales de pasar directamente a la lectura del volumen 11, pues para mi entender, si no estáis de acuerdo es respetable, pero para mi entender es importante no leerlo en paralelo, sino leerlo en orden, puesto que Dios es orden, leerlo con pausa, con paz y haciéndolo vida, comprendiéndolo y haciéndolo, practicándolo, comprendiendo realmente de manera experiencial, o sea, de experiencia, cuáles son las palabras que contienen el libro, no solamente de modo teórico, sino experiencia propia. Porque lo que contiene el libro son palabras mayores, son cosas fuertes, importantes y bastante duras de entender y de llevar a la práctica, ¿no? Porque ahora lo veréis. Bueno, a mí la verdad, personalmente me gusta mucho la lectura, cuanto más avanzo en ella, más cuenta me doy de lo profunda que es, de la mística que contiene y de lo que se nos va a abrir, ¿no? O sea, de lo que se nos va a revelar, ¿no? Porque estamos en el principio y verdaderamente pues tiene puntos muy, muy bonitos, ¿no? Muy, muy interesantes. Bueno, como os comentaba antes, vamos a estudiar, vamos a repasar, no vengo aquí a hacer cátedra, pero quiero repasar los puntos más importantes del volumen 1, del 1.32, como he dicho, al 1.73, bueno, no sé si lo he dicho o no, pero lo digo ahora. Y bueno, venimos del anterior que nos hablaba de la anulación de nosotros mismos, ¿no? Una cosa que a veces queda un poco como abstracta, no sabemos muy bien a qué se refiere el Señor. Voy a tratar de poner ejemplos prácticos para que entendamos a qué se refiere el Señor con ejemplos cotidianos de nuestro día a día, en el cual podemos entender y practicar estas virtudes que el Señor nos está pidiendo, ¿no? Estos hechos, ¿no? Estas prácticas, digamos, ¿no? Bueno, como os decía, en el libro 1.31, bueno, el Señor directamente le dice: no quiero que pienses más en esto, porque cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión y está dispuesta a morir antes que ofenderme, el pensar en ello es una afrenta a mi misericordia. De eso también quería hablar, porque muchas veces pasa, sobre todo en las personas recién conversas, que cuando han ido a confesarse, han hecho confesión de vida, con el tiempo empiezan a acordarse de pecados cometidos anteriormente, cuando aún no estábamos en Cristo o lo que sea.
Esto es una ofensa al Señor, porque, en primer lugar, porque es como una falta de confianza en su infinita misericordia, para empezar, y en segundo lugar, porque nos ponemos a nosotros en condición de ser jueces de nosotros mismos. Cuando ya nos hemos confesado, el juez es Él y el que perdona y absuelve es Él, con lo cual ya esto no se tiene que volver a repasar, los pecados están perdonados y es una tentación del demonio en hacernos creer que no estamos perdonados, que todavía quedan pecados, que somos pecadores, etc. No quiere decir esto que nos creamos que ya está, que somos maravillosos, que todo lo hacemos bien, etc. No. En la humillación nuestra y en el reconocimiento nuestro de que somos pecadores y que caemos y que tenemos faltas y pecados y caídas, obviamente, esto es necesario porque en esta negación nuestra, en esta humillación nuestra propia, se sirve, Señor, para, dentro de nuestra pequeñez, de nuestra humildad, Él pueda brillar en nuestros actos. Es decir, que al final la obra es suya y no nuestra. Él necesita de nosotros este reconocimiento constante y esta vigilancia constante en darnos cuenta de que al final la obra es suya, no nuestra. El mérito es suyo y no nuestro. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos para hacer una obra, pero al final el artista es Él. Nosotros solamente somos ese trozo de madera o ese trozo de barro en sus manos. Pero realmente la obra de arte no está terminada si no la toca el artista, ¿no? Que es Él. Entonces, bueno, le dice, como os decía, no pienses más en esto. Habla del sacramento de la confesión, como os decía, y bueno, habla de pues, que quiere que reconozcamos y que confiemos en su misericordia, ¿no? Por esto que os contaba, ¿no? Entonces aquí viene un punto muy importante, que por eso os decía que son los fundamentos de la divina voluntad y de lo que es el camino de la divina voluntad, que no va a ser un camino fácil, ya os lo digo, en el sentido de que es un camino sacrificado. No quiere decir que sea imposible, pero es un camino de sacrificio, ¿no? Entonces le dice el Señor, anteriormente le ha dicho el Señor a Luisa, dice, te dije que quería de ti la imitación de mi vida, así que veamos qué cosa te falta. Aquí empieza el artista a trabajar la obra. Es decir, aquí ya le empieza a decir, bueno, vamos a ver qué es lo que te falta. Quiero que seas una imitación de mi vida, que quiero de ti una imitación de mi vida, ¿no? Y le dice que obviamente el Señor sabe que sin Él, Luisa no puede hacer nada. Es decir, esta nulidad que le pide, este reconocimiento, esta humillación, reconocernos incapaces de nada si no es en las manos del artista, que es Él. Entonces, cuando dice el Señor la imitación de mi vida, aquí no nos está llamando a una vida de alegrías y de contentos. Esto es lo que yo os quería hacer hincapié. No es la divina voluntad, no es una obra que nosotros la leamos como si leyéramos una novela y aprendiéramos a hacer X actos o aprendiéramos a hacer o sintiéramos que estamos en la divina voluntad y ya decimos estamos viviendo la divina voluntad. A mi entender, para mí, lo siento y yo sé que habrá gente que discrepe en esto, pero a mi entender es una obra que se ha de leer y se ha de entender, se ha de comprender profundamente. En el momento en que lo comprendemos profundamente, las cosas empiezan a transformarse y a cambiarse. Para empezar, empezamos a transformarnos nosotros mismos, porque en los fundamentos de la obra de Luisa Picarreta hay una transformación del alma, hay un trabajo del Señor en el espíritu de Luisa. Y esto lo podemos extrapolar a nuestro propio espíritu. Perdona, es que hace mucha calor. Bueno, sigo. Entonces, empieza con el título, el siguiente capítulo es Espíritu de rectitud. Vais a ver durante estos capítulos que estoy interpretando, apoyando, digamos, con estos vídeos, vais a ver que el Señor le pide primero una cosa, después le pide otra y después le pide otra. Es decir, le va pidiendo paso a paso diferentes cosas, diferentes aptitudes, virtudes, llamaremos, ¿no? En esta petición que el Señor le hace a Luisa, repito que nosotros tenemos que comprender a qué se refiere y ponerlo en la práctica en nuestras vidas. Este trabajo que el Señor hizo en Luisa no fue un trabajo de una semana y le dijo, ahora ya lo has entendido, ahora continuemos. Sí que, obviamente, en ella hace un trabajo a una velocidad increíble. Es la vida de un solo ser humano, ¿no? Pero no es una cuestión de que la leamos en unos días, la obra entera, y ya digamos qué tal. No, es una cuestión de ejercicio espiritual, ejercicio espiritual propio, trabajo propio, ¿vale? Entonces dice así. Le dice el Señor que ha de hacer las cosas teniendo en cuenta que Él la observa. Es una constante presencia de Dios. Es decir, primero le pide que haga morir místicamente
a su entorno, a todo lo que le rodea, a las personas. Y entonces le hace vivir en una presencia constante de Dios, ¿no? Es como que, digamos, para que me entendáis, si yo tengo una conciencia constante de que el Señor habita, ojo, voy a decir una cosa que os va a llamar la atención, pero es importante, que el Señor está a mi lado, no dentro, sino a mi lado, como compañero de camino. Si yo entiendo eso y realmente es así, y soy consciente y observo y vivo en vigilancia, mi comportamiento con el día a día, en todo lo que yo haga, va a ser una constante presencia de Dios. Quiere decir que, por ejemplo, si yo voy una comida con familiares, una salida con amigos, y sucede algo que no me ha cuadrado, no me ha gustado y tal, comentaré, trataré a mi prójimo, me comportaré yo, etcétera, en presencia de Dios. Es decir, incluso hasta la forma en que me visto, me comporto, cómo me muevo, cómo ando por la calle, cómo me siento, qué tono de voz uso, si soy caritativa, si no lo soy, si soy dura. Esto no quiere decir que nosotros de repente, ahora porque vivamos en presencia de Dios, vamos a ser perfectos y todo lo vamos a hacer bien. No. Significa que nosotros tenemos que coger el hábito que se convertirá en virtud, de pensar que nuestro día a día está a partir de hoy, que es cuando estamos entendiendo que esto es lo que el Señor nos pide, vamos a empezar a comportarnos en presencia de Dios. Lo cual quiere decir que todo lo que yo voy a hacer, cómo me voy a vestir, cómo me voy a sentar, cómo voy a hablar, cómo voy a reaccionar ante una dificultad, voy a hacerlo con un testigo, que es Dios. Jesús, que me observa. Es mi testigo, es mi compañero y voy a estar en su presencia. Esto va a cambiar radicalmente nuestro comportamiento. Claro que es verdad, como os vuelvo a repetir, esto no es tan fácil ni es una cosa de un día. Es una cuestión de acostumbrarse a vivir en esta presencia. Entonces nuestros actos se convierten en oración. ¿Por qué? Porque estoy hablando con un hermano, un amigo o alguien y estoy hablando en presencia de Dios, estoy haciendo oración. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas en presencia de Dios, haciéndolo copartícipe conmigo. Por lo tanto, siendo que Él es mi juez, lo que voy a hacer siempre será más agradable al Señor que no que haga las cosas como por mi voluntad y de manera individual. Y ahí puedo caer en errores, ¿no? Entonces, acostumbrarnos a vivir en presencia de Dios, en la cual el Señor es nuestro juez constante, ¿vale? Eso es muy, muy importante. Es el primer paso principal. Bueno, primero hemos hablado también de la humillación, de que ella se dé cuenta, de que es sanada, etcétera. Pero ahora nos dice, vive en mi presencia, ¿no? Vive en presencia de Dios. No se lo dice textualmente, pero os lo digo yo, la interpretación que yo entiendo es la presencia de Dios. Dice, quiere que lleve al Señor a su lado, que cuando le pasen cosas desagradables le diga, Señor, solo por ti lo hago. Eso es muy importante también porque después el Señor, como veréis, a Luisa le dice que quiere que todo esté impregnado de amor hacia Él. Es decir, es como si, como cualquier acto que no esté impregnado de este amor y esta voluntad de agradar al Señor no tiene sabor, no tiene olor, no es un ofrecimiento, no hay una oración en ello, es un acto que se pierde. Pero si está hecho solo por ti, yo me ofrezco, yo hago, me sacrifico solo por ti, Señor, esto lo hago, yo humanamente haría X, pero por ti lo hago y lo hago solo por ti, pues esto es agradable al Señor, es el vivir en la presencia del Señor, ¿no? De momento estamos, como os digo, en la presencia del Señor, es decir, el Señor está frente a nosotros, está a nuestro lado y está observando, es como un observador, un juez. Estamos en ese punto todavía, avanzaremos, pero de momento estamos solamente en este punto. Entonces, en cada cosa que haremos, lo que haremos, obviamente, por amor al Señor, lo que haremos es que todo lo que hagamos, pues será agradable a Él, porque lo que queremos agradar es solamente a Él, ¿vale? También le dice que piense que cuando alguien le ofende, quiere que ella se dé cuenta, el Señor le dice a Luisa, perdonad que a veces me atrabanque un poco, pero es que es un poco complicado de explicar, pero quiero hacerlo bien y me pongo a veces un poquito en tensión porque quiero explicarlo correctamente y no equivocarme en una coma ni en un punto. Al principio de la obra el Señor le habla a ella, le está invitando al sufrimiento, es decir, habrán cosas que le van a pasar a ella que ya podemos prever que ella ya está sufriendo, sufre por causa de los demonios, sufre por causa de las personas y sufre por causa de Dios, es decir, Dios provee ese sufrimiento, ¿no? Entonces le dice
el Señor le pide a Luisa, le dice, cuando sufras por causa de los demonios, porque ella tiene, os acordáis en las primeras lecturas, ella sufre golpes mientras duerme, mientras reza, le dan golpes, golpes aquí, golpes allá, ella siente pues una opresión demoníaca, no sé si sería opresión o como sería llamado con exactitud, porque yo no soy el director espiritual suyo para discernir esto, pero bueno, entendemos que hay una molestia demoníaca, ¿no?, que ella está sufriendo. Entonces el Señor le dice que quiere que vea que todo lo que le pasa a ella lo tome como una obra del Señor, bien sea proveniente de los demonios, bien provenga de otro ser humano o bien provenga del Señor. Todo forma parte final de la obra de Dios. Es decir, el Señor hace esta obra, lo permite para que ella avance en estas virtudes que ella tiene que ir trabajando, ¿no? Entonces le dice también que vea en su prójimo a su propia imagen. Por lo tanto, ahí también ya le está diciendo, o sea, soy yo que te proveo este sufrimiento o estas molestias, ¿no? Le dice también, antes le había dicho el Señor, líneas antes, tenemos que recordar que le dice el Señor, y esto es muy importante y vuelvo a remarcarlo, quiero de ti la imitación de mi vida. Esto, por favor, ahora voy a explicar un poco. No quiere decir, cuando nosotros nos adentramos en la divina voluntad, no nos está prometiendo una vida fácil, nos está prometiendo una imitación de su vida. La imitación de Cristo es una imitación de vida de sacrificio, una vida de dolor, de ataques, de todo tipo de situaciones personales que nos pueden pasar. Es decir, no lo sabemos lo que va a pasar, pero obviamente no va a ser un camino fácil, no es un camino fácil seguir e imitar al Señor, ¿no? Entonces, el Señor obviamente no vino al mundo, ¿no?, como he apuntado aquí, a disfrutar, sino vino pues obviamente a sufrir, como todos sabemos. El Señor le dice, quiero hacerte bella a través del sufrimiento, te quiero enriquecer con méritos, quiero trabajar tu alma. Ya vemos que aquí está trabajando el alma, está esculpiendo el alma, es el artista que se pone manos a la obra en el alma de Luisa. Lo mismo que hace en el alma de Luisa, lo hace en nuestras almas. Entonces dice, quiero hacerte bella a través del sufrimiento. O sea, es que no está diciendo, lo está diciendo clarísimo, es decir, te quiero hacer bella. Se está enamorando de ella porque ella es dócil y deja que él con sus manos la vaya transformando. Pero la quiere adornar. Es como el esposo que antes de la boda, de las nupcias, esto estoy haciendo una metáfora, embellece a la novia, le regala un anillo, le regala una corona, es decir, la va a embellecer, la va a poner como él la quisiera ver, la va a embellecer. ¿Y cómo la embellece? No la embellece con cosas materiales, la embellece con el sufrimiento, que es la corona del alma, ¿no? Entonces, este camino, por lo que yo apunto aquí, este camino es un camino largo que cuesta y el Señor trabaja el alma, la va esculpiendo. Y como podemos imaginar, ¿no?, si un trozo de madera, un trozo de piedra, dependiendo de cada uno, seremos más duros o menos duros, más fáciles de trabajar, de esculpir por el Señor, o más difíciles. Pero al final, cada golpe del Señor en esta escultura, en la cual el Señor está obrando una obra en nosotros, cada golpe de la herramienta que trabaja y esculpe es una herida en la piedra, una herida en la madera. Al final todo esto duele, pero es la obra del artista y al final el resultado es lo que tiene valor. No alabaremos el trozo de madera que antes era tosco, sino que cuando la obra esté terminada, lo que alabaremos será en la obra, no el trozo de madera, sino el artista que de un trozo de madera tosco hizo una escultura o una obra de arte. Esto también es el valor importante de la obra que el Señor hizo en Luisa Picarreta, que al final la obra, el autor es el Señor. No hay mérito en Luisa, es todo del Señor. El mérito de Luisa en cualquier alma es el querer, el dejarse hacer, la voluntad entregada, ese fiat que le decimos al Señor, hágase en mí tu obra. Bien, entonces también le dice, textualmente le dice, quiero que te vuelvas similar a mí. Es que, claro, o sea, pensad, en toda la vida de Cristo ha habido grandes alegrías. Cuando ha habido una alegría, por ejemplo, las bodas de Caná, pues fue para un fin, fue para dar gloria a Dios. Es decir, que hasta en las cosas que fueron agradables, fueron para obedecer un mandato, fueron para hacer la voluntad de Dios, ¿no?, la voluntad del Padre. Por lo tanto, ya podemos prever que si nos quiere volver similares a Él, va a ser un trabajo arduo, nuestro, de dejarnos esculpir y del Señor.
Entonces además le dice, fijaos, además le dice que sea agradecida con los que le hacen sufrir. Dice que les ha de recompensar en algo. O sea, eso ya es para nosotros como impensable. Es decir, una persona que se convierte en nuestro enemigo y nos dice el Señor que no solo lo amemos, que ya nos lo dice en la palabra, sino que además dice que seamos agradecidos. Ya no solo es el perdón, sino que además dice, agradécelo. Y además recompensa a esa persona en algo. ¿Qué quiere decir esto? Agradecer quiere decir cuando, por ejemplo, yo tengo una persona que me ataca, me humilla, me insulta, la reacción humana, nuestra voluntad humana sería la rebelión, rebelarnos, defendernos, poner una barrera, un límite, ¿no? Sin embargo, el Señor lo que dice es, no, cuando alguien te humilla, eso cuesta mucho, ya lo veréis, esto cuesta muchísimo, esta es la cruz que el Señor nos pide que cojamos, ¿no? Dice, cuando alguien te humilla o alguien te insulta, alguien te está haciendo un daño X, dice el Señor que tienes que dar gracias en esto. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, tienes que entender que si esta persona te ha humillado y te ha insultado, hay que darle las gracias. ¿Por qué? Porque nos pide en la obra de Luisa, en la obra que el Señor hizo en Luisa, en el libro de Cielo nos dice, esto lo he propiciado yo. Por lo tanto, si en el prójimo tenemos que ver a el Señor, a la imagen de Dios, tenemos que ver que si una persona nos insulta y nos falta, es la imagen de Dios que el Señor ha provisto, que a través de esta persona, esta criatura, hermana nuestra, hermano en Cristo o hermano de sangre, nos provee este sufrimiento. Como el hacedor, si nos tiramos del hilo, como nos dice, es Él, a quien tenemos que dar las gracias, es al instrumento, aunque sea interiormente. No hace falta que venga una persona y nos insulte y le demos las gracias, obviamente, pero sí que espiritualmente podemos dar las gracias porque nos está enseñando algo, por lo menos a humillarnos y a mordernos la lengua, y también para agradecérselo a Él, porque este es nuestro camino de santidad, de santificación. Por lo tanto, esta obra, que es santa, que es suya, si es nuestra voluntad es hacerla suya, si Él lo ha permitido, debemos amar esta voluntad, la voluntad del Señor, aunque duela. Entonces, bien, continúa y dice, habla entonces del espíritu de mortificación. Hasta aquí, pues como habéis visto, le está hablando de humildad, le habla de humildad, le habla de las personas que anteriormente hemos hablado de las personas que al Señor le apestan a soberbia. Le enseña el desapego, todos estos puntos importantes. Y se quiere poner el Señor en su centro, en el centro de la vida de Luisa. ¿Veis? Está buscando sitio. El Señor quiere entrar en la vida, está buscando espacio para entrar en su vida. Está buscando espacio, pero sin embargo nos habla de que estaré a tu lado, vas a vivir en presencia de Dios. Es decir, busca espacio en el espíritu de Luisa, pero todavía no está en el espíritu de Luisa. Está fuera del espíritu de Luisa como espectador, como juez, y le dice, vivirás en mi presencia. Todo lo que vas a hacer yo lo voy a observar. Esto ya nos transforma la forma de comportarnos, pero nos hace sabedores de que vivimos en presencia del Señor. Pero el Señor está como observador. Lo insisto porque esto es importante. Bien, a continuación, y ahora voy a hacer un inciso. ¿Por qué voy a hacer un inciso? Porque esto no es una cosa que ya la he entendido y ya puedo pasar al siguiente nivel. Esto es algo que yo tengo que poner en práctica en mi día a día. Os voy a poner un ejemplo práctico de mi vida personal, que esto nos ha pasado a todos, con lo cual tampoco hace falta que seamos no es nada muy íntimo, porque esto nos puede pasar a todos en mil momentos del día, es decir, a lo largo de la semana varias veces, ¿no? Mirad, cuando por ejemplo una persona nos ataca, nuestra voluntad humana se defendería. Por ejemplo, esta semana a mí me ha pasado que he tenido que soportar una humillación, digamos, de una persona que previamente, tiempo atrás, me humilló de una manera muy cruel, muy cruel. Bueno, pues esta persona, con la cual tengo una muy buena relación, gracias a Dios, pues en la actualidad se ha sentido humillado por mí, humillado o humillada, no voy a decir tampoco si es hombre o mujer, humillado o humillada. Y entonces ha exigido reparación. Obviamente era una cosa que, gracias a Dios, no era una cosa voluntaria, sino que se había sentido ofendida, se había sentido humillada, dolida, más que humillada, dolida, ¿no? Entonces no fue una cosa voluntaria, pero sucedió así. Bien, mi voluntad humana lo que haría sería defenderme. ¿Por qué? Porque primero yo no lo hice adrede, yo no fui consciente. Además, esa persona previamente, tiempo atrás, pues me ha humillado de maneras
pues muy crueles, ¿no? O sea, yo qué sé, cada uno puede decir, uy, es que me hizo aquello. Es decir, que siempre hay, siempre, pues al final hay historial, ¿no? En las relaciones humanas siempre tenemos una historia previa, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues es que a mí, tiempo atrás me hizo esto o aquello. Entonces, humanamente mi voluntad ¿qué haría? Una defensa. Argumentaría mi defensa, me defendería y, bueno, rebatiría todas estas disculpas, ¿no? Y esta forma que he tenido que a lo mejor humillarme y pedir perdón por algo que para mí considero que no es cierto. Pero bueno, primer punto, ¿qué hago? Me humillo, me callo, ¿vale? Y sigo. No, es decir, no me rebelo. Continúo con sencillez, intento comprender al que está frente a mí y pido perdón. Lo siguiente que hubiera hecho yo humanamente sería desahogarme con otra persona y decirle, bueno, pues mira qué me ha pasado, fíjate, qué problema, pues vaya. Pues ¿qué hago? Cojo ese sentimiento, me lo callo y en lugar de defenderme, argumentarlo y desahogarme con otra persona y contarle lo que me ha pasado, lo que hago es que me callo, no lo cuento y lo sufro yo sola en compañía del Señor. Lo entrego al Señor, me callo y ahí se queda, en un secreto entre el Señor y yo. El Señor sabe que yo me he humillado o me he callado, no me he defendido y no he hecho mi voluntad, sino que he hecho su voluntad. ¿Por qué? Porque sé que es su voluntad. Porque Jesús no vino a rebelarse, sino vino a ser manso y humilde. Entonces, el Señor, ¿qué hubiera hecho? Pienso yo, ¿qué hubiera hecho el Señor? Pues callar, tener humildad, pensar en las heridas del prójimo, etc. O sea, hacer todo lo contrario a lo que yo humanamente hubiera hecho. Por lo tanto, ¿qué hago? Me callo y lo ofrezco. Eso sería un morir a nosotros mismos. Yo mato mi voluntad, lo que yo haría, para hacer la voluntad del Señor, lo que el Señor quisiera que me pide que yo haga, basándome en su figura, en su persona, en cómo es el Señor, ¿no? Obviamente para eso tenemos que conocer al Señor, tenemos que conocer la palabra, la vida del Señor, sus virtudes, todo, o sea, tenemos que conocer, bueno, es el Señor, es de virtudes todas, ¿no? Pero me refiero, ¿no? O sea, tenemos que conocer a quién amamos, no podemos decir que amamos al Señor si no lo conocemos. En eso tenemos que estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, otro caso sería, una persona me insulta por el canal, ¿no? Me insulta. Sí, bueno, por ejemplo, imaginaros que una persona me insulta, me dice X, que, bueno, pues se mete con mi físico, ¿no? Por ejemplo, la reacción mía humana, sería defenderme, ¿no? Atacar yo también o decir, oye, pero tú qué te has creído, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no es lo que el Señor me pide que haga. El Señor me pide, si me provee esa humillación, lo que me pide el Señor es un ejemplo, ¿eh? No quiere decir que siempre vayamos a superar todas las pruebas. Eso también es verdad, porque somos humanos, pero por eso es un ejercicio, no es una cosa... Es decir, esto es un hábito que tenemos que coger hasta que se convierta en virtud. Todavía no estamos en la virtud, estamos en el hábito. Vamos a empezar a hacerlo y vamos a convertirlo en virtud. Entonces, cuando una persona nos insulta, por ejemplo, ¿qué sería para la persona que ha insultado? ¿Qué sería ese morir a nosotros mismos? Si una persona espectadora me está viendo y quiere meterse con mi físico, su yo diría, háblalo, dilo abiertamente, explica lo que opinas. Pero ¿qué le pide el Señor que haga? Que calle, que no juzgue y que muera a sí mismo callándose, ofreciendo esa rabia que a lo mejor siente en algo que vea de mí que no le gusta y ofreciéndolo al Señor. Y para mí, ¿qué sería? Lo mismo. Si yo veo que al final no puede y cae y me responde, me increpa, pues mi respuesta humana sería defenderme, tal. Pero ¿qué me pide el Señor? No me pide eso, me pide todo lo contrario, que me calle, que sea mansa, que sea humilde, que valore sus heridas, porque lo dice, pero que no juzgue, etc. Es decir, tengo que llevar esa vida a la imitación de Cristo. Tengo que ser un pequeño Cristo, sacrificar mis voluntades, lo que yo cada día haría por elección, dejar de hacerlas para hacer la suya. Bien, aparte de que nosotros hagamos estos sacrificios, estos morires a nosotros mismos, el Señor dice, quiere espíritu de mortificación, es decir, que esto no va a estar vacío, no van a ser obras secas, sino que van a tener espíritu, van a tener esencia. ¿Y qué esencia es esa? El espíritu de mortificación. Dice Luisa que practica estas virtudes por un tiempo. Os vuelvo a repetir, ¿veis? Por un tiempo, es decir, no es una cosa que nosotros ahora ya pasamos al siguiente capítulo, no, vamos a ejercitarlo, vamos a trabajar esto. Cada uno en nuestras vidas, por lo menos, vamos a trabajarlo aunque sea
las veces que podamos, pero vamos a hacerlo hábito. Vamos a hacerlo de hábito, vamos a hacerlo hábito y de hábito vamos a pasar a hacerlo virtud, ¿de acuerdo? Entonces dice, atención, eso es importante, dice, el Señor le dice a Luisa que todo esto se ha de hacer por amor suyo, ese es el ingrediente principal, amor. Todo lo que hacemos nos debe de mover el amor a Él y al prójimo, pero sobre todo a Él, en primer lugar. Dice, porque si no los sacrificios se volverían insípidos sin amor, si no tienen amor a Él. Es como un sacrificio que hacemos fuera del altar. O sea, el pueblo judío cuando hacía los holocaustos en el templo, en el Antiguo Testamento, pues se hacen frente al altar. Se ofrecen a Dios, no se ofrecen fuera del altar. No se ofrecen, o sea, es decir, un cordero matado fuera del altar que no es ofrecido al Señor, es una muerte más, es una muerte seca, que no tiene valor a los ojos de Dios. Pero una muerte de un animal ofrecido, os hablo de sacrificio del Antiguo Testamento, un animal ofrecido en holocausto a Dios, eso tiene un valor, pero porque hay esa intención. Si no hay intención, no sirve de nada. Es como un animal que muere y hasta un sacrificio más. ¿Me explico? Como si nuestras obras, nuestros sacrificios no sirven de nada si no están ofrecidas con esa intención. Le dice el Señor. O sea, lo hacemos por amor a Él. Han de estar impregnadas en caridad. O sea, en mí, conmigo y por mí. O sea, dentro de Él, con Él y para Él. Absolutamente. Lo envuelve todo. Por dentro y por fuera. Está impregnado de esta caridad, de este amor. Lo que lo hacemos por amor. Bien, y le dice, el Señor quiere en todo espíritu de mortificación. Es como la esencia del acto, ¿no? Es un espíritu, es de qué está impregnado, ¿no? Y el Señor le pone un ejemplo, dice, es como una moneda que no tiene curso legal, si no tiene el sello de la mortificación. Es decir, imaginaos que yo vengo con una moneda que no tiene curso, vengo una moneda antigua y trato de hacer compra con ella, o sea, no sirve de nada. Tendrá un valor por antigüedad, pero no tendrá un valor por moneda en curso legal. Es decir, tiene que haber mortificación en ello, si no esta ofrenda no tiene sentido. Es decir, si yo hay un acto que tengo que hacer que no es una mortificación, pero no está ofrecida al Señor con esa intención, pues no sirve de nada. Tiene que estar hecha con esa intención y además con espíritu de mortificación. Es decir, que una cosa agradable, que a mí me encanta, no tiene sentido ser ofrecida porque es una cosa que hago para mí, no para el Señor. Es una cosa que yo renuncio a algo y me sacrifico yo para hacer algo, pero no algo que sea para mí, para mi gusto. ¿Me explico? O sea, esa es la mortificación. Morir a nosotros para hacer algo por el prójimo, por el que amamos. ¿De acuerdo? Sigo. Entonces continúa, o sea, le dice, tus obras han de tener el injerto con mi cruz. Entonces, ¿lo veis? Otra vez vuelvo a repetiroslo. No estamos hablando aquí de la divina voluntad como algo divertido, algo para hacer actos divinos, sino que es que estamos hablando de la cruz desde el principio. Y estos son los fundamentos. Pensad que Luisa es alma víctima del Señor, entonces no es un camino fácil. Os lo digo porque, bueno, hay que tener en cuenta esto, o sea, los misterios estos se revelan desde el sufrimiento. Se revelan solamente desde el sufrimiento, no se revelan desde la comodidad. Esto quiero que quede claro, ¿eh? Ya lo iréis viendo, porque lo iréis entendiendo. Para mí, al menos, se me está haciendo bastante claro todo esto, conforme voy avanzando. Bien, entonces, antes le ha dicho, el Señor le dice en la lectura, le dice que destruya a sus alrededores, que no le interese nada más que Él. Dice, ahora le pide que después de haber perdido interés en el entorno, que es lo que os he hablado, presencia de Dios, dice ahora por segundo paso, primero dice presencia de Dios, es decir, que tu entorno no te importe, que el único juez voy a ser yo, vive en mi presencia, voy a ser yo tu juez, por lo tanto todo lo que hagas, hazlo como si yo estuviera delante y que todo tu entorno sean reflejos de mí. Ya no son esas personas, ya no son esos demonios, ya no soy yo, sino que todo es obra mía y vive en mi presencia, voy a ser el juez de todo esto. Ese es el primer paso que ya hemos hablado. Y ahora le dice, segundo paso es, muere a ti misma. Y aquí diréis, bueno, ¿y qué es esto de morir? Es, bueno, bastante fácil de entender, pero es sacrificio. Y es posible, además. Y esto lo dice para vivir solamente de Él y de su misma vida.
Bien, es como que, como ves, el Señor va pidiendo espacio, va diciendo, vacíate de ti, vacíate de tus quereres, vacíate de tu entorno, ponme a mí en primer lugar, ponme a mí en el centro, porque vengo. Bien, entonces le dice, es la famosa aniquilación de la cual os he hablado en otros vídeos, en el otro canal, como sabéis, pero bueno, no voy a hablar de esto, ya lo sabéis cuál es. Entonces, bueno, la famosa aniquilación. Dice, ese vaciarse, ese imitarle. Bien, es esa famosa aniquilación, ese vaciarse, ese imitarle, perdón. Esto, esa aniquilación, lo que hace es que nos mortifica, porque en realidad es como hacer algo que nosotros no haríamos, es hacer lo que Él nos dice que hagamos, lo que Él nos pide, es una imitación de Él, no nuestra libertad, no usar nuestro libre albedrío, hacer lo que nos da la gana, sino imitarlo. Eso mortifica. Dice, porque nosotros haríamos una cosa, sin embargo, Él quiere hacer otra, en nosotros. De momento está fuera, pero después lo quiere hacer en nosotros. Y quiere que destruyamos nuestra voluntad de hacer para hacer su voluntad. Bueno, queda claro, ahí no hace falta decir más, ¿no? Es decir, hagamos lo que Él quiere, lo que Él haría, lo que Él nos pide a diario que hagamos. Dice, aquel yo se debe destruir en ti. Es decir, el Señor le dice a Luisa, ese yo se ha de destruir en ti. Es decir, como si el Señor a mí me dice o a ti te dice, este yo, este ego nuestro, se ha de destruir. ¿Y por qué? ¿Cómo la quiere? Ahora aquí esto muy importante, le dice que la quiere sacrificada como víctima ante Él, haciendo así de su voluntad y la suya se haga una sola. Bien, esto es cuando ya, o sea, la ofrece como víctima, la quiere sacrificada, o sea, vuelvo a repetir, es sacrificio, la divina voluntad es sacrificio, como víctima ante Él. Y vosotros ahora diréis, bueno, pero la víctima era ella es la cabeza de misión, como se la dice, cabeza de misión, pues la víctima es ella, es como la hermana mayor, y nosotros vamos a imitar, pero no nos somos almas víctimas, no estamos llamados a la divina voluntad. Yo, por ejemplo, no he tenido esa visión que tuvo ella desde el balcón de su casa, donde vio pasar a Cristo con la cruz y tal. Yo os puedo decir, yo sí la he tenido esa visión desde el principio de mi conversión. En una comunión lo vi y yo no sabía qué estaba pasando, la verdad. En una visión tuve el gozo de ver esto, no comprendí, lo comprendí más tarde. Pero yo os vengo a decir, ¿no habéis estado acaso ante un crucifijo y habéis sentido piedad y os ha dado ganas de bajarlo de la cruz? Pues ese sentimiento es el sentimiento de que le puso a Luisa en el corazón, el de ayúdame. Porque obviamente no podemos descolgarlo de la cruz, ni tampoco podemos quitarle la corona de espinas en nuestro tiempo, pero sí de manera mística. Entonces, si nosotros, nuestro corazón se mueve a piedad por Él, a que Él está en la cruz y sufre, y todas lo que le hacen y todo, cómo pecamos y cómo lo ofendemos, pues esto sí que es un sentimiento que el Señor pone en nuestro corazón, que es ese ayúdame. ¿Cómo? Pues con nuestra penitencia, nuestra oración, nuestro sacrificio y nuestro ofrecimiento a unirnos a Él de manera mística como víctima, como sacrificio. La víctima perfecta es Él, pero también quiere nuestro propio sacrificio. Entonces, yo, a mi entender, y perdonadme si me equivoco, pero aquí lo que nos está pidiendo es que nos pongamos absolutamente en sus manos. Yo no digo que hagamos un sacrificio explícito de alma víctima, pero sí que nos queramos por lo menos sacrificar por Él y nos ofrezcamos a su voluntad, absolutamente. Eso sí que estamos de acuerdo. Entonces le dice, bien, así resumiré este espacio de tiempo que probablemente fueran años de Luisa. Dice, Luisa pasa tiempo en incomodidades. Como habéis leído, pues le dice, levántate porque yo pues no estaba sentado, ella le deja un sitio de la silla, pues no hagas esto porque yo no tuve esa comodidad, no hagas esto otro porque no comulgues, etc. O sea, le da una serie de incomodidades y ella pasa negando a su cuerpo, negándose a sí misma esas comodidades que le facilitan la vida porque el Señor se las pide. Y vosotros diréis, bueno, pero si es que a Luisa le hablaba, a mí no me habla. Entonces, si no me habla, ¿cómo puedo yo saber que el Señor me pide que yo, no sé, haga esta mortificación? O haga un ayuno al mediodía, por ejemplo, y coma solo pan, por ejemplo. Pues muy fácil, a mi entender, también me puedo equivocar, es que cuando el Señor quiere que descansemos,
nosotros descansamos y lo notamos que podemos descansar, podemos distraernos, ver una película, descansar, estar con la familia, etc. Pero cuando el Señor quiere algo de nosotros, nos lo pone en el corazón, nos lo pide. ¿Nos lo pide cómo? Señor, nos lo dice con un sentimiento, con una necesidad, suavemente, y nosotros somos libres de hacerlo o no hacerlo. Es decir, si yo tengo un pensamiento, un sentimiento de que a lo mejor al mediodía podría ofrecer con libertad y desde el amor a Dios para ofrecerlo un ayuno, pues lo voy a hacer. Lo cual no quiere decir que si no lo hago estoy faltando, no. Quiere decir que si a mí me sale en el corazón, me llega y lo puedo realizar, lo ofrezco. Y esos son esos pequeños mortificaciones, esos sacrificios que puedo hacer constantemente porque vivo en presencia de Dios y el Señor va a recibir ese sacrificio mío personal, único, individual y secreto para Él, en pequeños actos. Por ejemplo, yo puedo hacer un ayuno, pero no me digáis que no cuesta más, por ejemplo, morderse la lengua y decirle a alguien algo que nos gustaría decirle porque nos ha hecho daño. ¿No cuesta más acaso morder la lengua y hacer ayuno de palabra que no ayuno de pan? Por ejemplo, eso es un sacrificio, eso es una mortificación. Yo me mortifico si a esa persona que me gustaría contestarle mal, hago ayuno de palabra, me la quedo para mí y la ofrezco al Señor. Y digo, Señor, yo respondería esto, pero yo sé que tú esperas de mí que yo sea mansa, así que me voy a morder la lengua, me callo y te lo ofrezco. Eso es una mortificación y duele, además duele. En esto también podemos hacer una comparativa, es el camino a la cruz, ¿no? Es decir, en el caminar nosotros podemos caer con la cruz, es decir, el Señor nos da una cruz y nosotros caemos por el camino, es decir, ¿cuántas veces nos pasa que sentimos que el Señor nos pone una cruz y es como que la arrojamos al suelo? No es que caigamos, es que nosotros la expulsamos, la tiramos, porque no la queremos. A veces caemos, pero a veces la expulsamos, es decir, no la rechazamos. Bien, a veces no triunfamos, no alcanzamos la meta. Pero la meta, ¿cuál es? La meta es llegar al Calvario con la cruz y dejarnos crucificar en esta cruz, hacer su voluntad. Ese es el sacrificio diario. De manera mística, nosotros recorremos un camino cada día, llevamos unas cruces, a veces las expulsamos, otras veces las queremos llevar, pero nuestra fortaleza es insuficiente, caemos, nos levantamos en la esperanza del Señor y continuamos. Y a veces conseguimos el éxito, místicamente hablando, de alcanzar la cruz y esa mortificación y ese morir a nosotros mismos con esos actos de pequeñas cruces que nos mortifican. ¿De acuerdo? Pues bueno, por último ya termino. El Señor le dice, le hace renunciar a todo por Él. Bueno, todo, todos sus gustos, sus quereres, todo, o sea, todo para Él. Dice, a base de estas muertes a su propia voluntad, las de Luisa, a ese sacrificio de sí misma como víctima, por amor a él, importante el ingrediente del amor y de la caridad, se va transformando en su víctima de amor. Y ojo, le pide que se ofrezca a la divina voluntad, rectifico, le pide que se ofrezca a la justicia divina, que es la más severa. De esto otro día hablamos, si queréis me lo ponéis, me lo escribís, entonces os explico un poquito sobre la diferencia entre alma víctima a la divina justicia y alma víctima a la misericordia. Y bueno, continúo, entonces dice, por amor a él, dice, se va transformando en su víctima de amor, negando su voluntad humana. Ella vive, Luisa vive solo para él, en una absoluta y constante presencia de Dios. Muriendo a sí misma, fijaos, recordad, el Señor va buscando espacio en ella, va buscando sitio, le va diciendo, muere a ti misma porque vengo. Es como decir que vengo a ti, pero has de morir, has de hacerme sitio en ti. Y bien, y es como al final todo estos volúmenes, al final el Señor es como que juega, ¿no? Juega con ella, le dice, ahora levántate, ahora haz esto, ahora no comulgues. Es como un juego, que no es un juego, es algo serio y es una mortificación para ella, pero aquí lo que pone a prueba el Señor es su obediencia. Entonces, bien, en definitiva, lo que no tenéis que hacer, ya con esto termino, es agobiaros y volveros locos pensando que el Señor constantemente me está pidiendo que me mortifique de hambre, me mortifique de tal, no. Son actos diarios en los cuales notamos que nuestra voluntad haría X, pero que eso no es tan santo, eso no es muy santo. Hacer esto es humano y hacer aquello es imitarlo. De momento vamos a llegar hasta aquí y aquí nos quedamos y continuamos. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero, como siempre, bueno, no que os lo pido, pero ahora empiezo a pedirlo, dadle like, apoyad mi canal, compartidlo y bueno, pues dejad comentarios, las dudas que tengáis y todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos vemos.